Tardes, respetados jóvenes. Para el curso de Derecho Laboral les estaré subiendo en plataforma el link para que se mantengan siempre activos con una lectura del Código Laboral. Es muy importante que mantengamos esa lectura. Como futuros abogados debemos siempre estar en constante eh, revisión de los textos. También les he subido un módulo, también van a ver allí el link para acceder a un libro en el cual van a conocer mucha doctrina laboral. Además, finalizada esta clase, voy a subirles al Classroom las diapositivas del, de la clase de hoy. Un taller, inmediatamente también estén atentos porque cerrada la clase podrán de manera sincrónica determinar cuáles son los talleres que van a estar desarrollando para posteriores evaluaciones. Muy bien, vamos a iniciar. Aquí vemos en pantalla lo que son los aspectos fundamentales del derecho laboral panameño. 4 de estos aspectos fundamentales vamos a estar mencionando, sin embargo profundizaremos 2 de estos, es decir, la evolución histórica, el primero y el segundo, sobre todo el segundo. Prestémosle atención a lo que son los principios rectores. También vamos a mencionar y vamos a establecerle aspectos más no profundos a lo que son las principales instituciones jurisdiccionales y las leyes que los rigen. Iniciemos con la evolución histórica, ¿sí? Es importante que conozcan que cada uno de los avances o logros que el derecho laboral alcanza siempre se han marcado por las luchas de los trabajadores. Jóvenes, no ha habido un logro en la historia del derecho laboral que no haya sido por solicitud, por exigencia, por protesta, por cierre, por manifestación de la clase obrera. Muy bien. Empecemos con la evolución histórica, lo referente a la esclavitud. Recuerden que la esclavitud siempre fue consecuencia de las guerras, por castigos, de la comisión de delitos, por herencia o hasta por pobreza se consideraba esclavo a una persona. España admitió la esclavitud de los nativos ismeños, ¿sí? Los admitió con excepción de la esclavitud en el caso de las mujeres y de los menores de 14 años. Y también ya para el 1502 comienza la importación de negros de África en calidad de esclavos. Esta esclavitud o este régimen siempre estuvo enfocado en lo que se refería a la producción. Va a procurar en Panamá siempre la discrepancia entre la esclavitud y la relación laboral, ¿sí? No se puede negar. Ha habido teorías, repito, que discrepan. Unas consideran de que no había un trabajo propiamente dicho y la mayoría, y a esta me sumo, la esclavitud sí se puede configurar como una relación de trabajo o como un trabajo en sí, debido a que se basa en la producción, se basa en la producción y recibe el esclavo la contraprestación de alimentación por parte del amo, ¿sí? Muy bien. Pasamos entonces a ver lo que son los nuevos o los primeros códigos. Los primeros códigos van a ir desarrollando ese derecho del trabajo, con sus 2 primeras manifestaciones, las cuales no son otras que la jornada laboral máxima, va a ponerse un límite al tiempo de trabajo y consecuentemente va a surgir el derecho al descanso. Es importante en este punto que yo les repita que el derecho al trabajo constituye una respuesta social a las luchas
los reclamos de los trabajadores contra esa situación de abuso, de inequidad, de maltrato de parte de los empleadores. Jóvenes, se logró ya el establecimiento de una jornada de trabajo y la consecuencia del derecho al descanso por esas manifestaciones públicas. Muy bien. Evolución, y seguimos con la evolución histórica. Ahora vamos a consolidar ese derecho laboral ya para el siglo XX. Se van a manifestar nuevas leyes, códigos que van a ampliar esos derechos de los trabajadores. La ley de accidente de trabajo, sobre todo, mencionaremos los dos códigos de trabajo de la República de Panamá, el de 1948 y el Código de Trabajo de 1971. Surgido se dice 71 puesto que el decreto que lo crea, el 252, data de la fecha del 30 de diciembre del 71. Sin embargo, este código entra en vigencia en abril del 72. Entonces van a escuchar a veces que el código del 71, código del 72, es que fue promulgado en el 71 y entra en vigencia en el 72, para que tengan esto siempre muy claro. Bien, ya para el código de 1972 vamos a ver ese advenimiento. ¿Por qué ese código del 72? También la Constitución, se inician esas primeras legislaciones o codificaciones. ¿Por qué? Tenemos que agradecerle esto sin ningún ribete político, queridos jóvenes, aclaro esto, no tengo ribetes políticos de ningún color. Sin embargo, en este aspecto histórico es importante mencionar que el general Omar Torrijos Herrera le da al derecho laboral un impulso inusitado e inesperado para la región. No fue para ese tiempo adecuado ese avance en lo que a legislación laboral se refiere. Este señor tenía una visión no solo política, tenía una visión cultural, social, económica, jurídica, anacrónica, distinta a su tiempo. Fue admirado, este país fue admirado por su legislación laboral. Estaba orientada hacia esa especial protección de los derechos de los trabajadores. Buscaba mecanismos, buscaba procurarle siempre al trabajador una vida decorosa. ¿Cómo la concretó? A través de una justicia social. De esta visión es donde consideró necesario la creación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. ¿Para qué? Para que velara pues por el cumplimiento de esas leyes y protegiera los derechos de los trabajadores. Muy bien. En esta línea de ideas, la evolución histórica entonces va a pasar al siglo XXI, ya con las reformas a nuestro Código de Trabajo. ¿Qué buscan estas reformas? Pues adaptarlo en varios sentidos, en cuanto al mercado laboral, en cuanto a que los trabajadores ya se desarrollan en un contexto globalizado. Bien, es lamentable que el mismo código que representó aquel orgullo en el año 1972, hoy día, después de 52 años, ya no represente para nosotros tal orgullo. Ha quedado desfasado, queridos estudiantes. Lo que necesitamos ahora de manera urgente es la promulgación de un nuevo código, ¿sí? Imagínense los desafíos, y aquí vamos ya concluyendo un poco lo que es la evolución histórica. Los desafíos actuales, informalidad laboral. Hay una alta tasa de informalidad laboral en nuestro país. Como vemos muy bien en la imagen, tenemos a un señor tal vez ya
en edad de pensionarse. Sin embargo, por esa informalidad no ha podido, lo más probable es que no ha pagado sus cuotas, por ende no ha de recibir esa merecida pensión que le permita esa seguridad social. Además, podemos mencionar la discriminación laboral urgente de ser legislada en cuanto a igualdad de derechos para hombres, mujeres y toda clase de discriminación que aún se ven en nuestro país. Bien, pasemos ahora en materia a hablar de los principios fundamentales del derecho laboral. Son 4 que vamos a mencionar, explicar, profundizar. 4. Podemos ver incluso en pantalla que además de estos 4 se menciona la razonabilidad y el principio de buena fe. Ni siquiera los tengo para desarrollarlo. También son principios, pero he considerado para ustedes profundizar en estos 4. Es importante decirles que el 2, el tercero y el cuarto de los principios descansan sobre el primero. Es decir, si tenemos que elegir o considerar a un principio como el sustento, como la base única del derecho de trabajo, es ese principio protector del trabajador, el cual pasamos a profundizarlo. Bien, ¿qué es este principio protector? Las normas laborales deben interpretarse siempre, siempre la norma va a interpretarse y aplicarse en favor del trabajador. Se va a basar, esta interpretación favorable debe basarse en la idea de que los trabajadores son la parte más débil en la relación de trabajo. Pretenderá entonces, como lo ven en la imagen, pretenderá entonces que la norma eleve al trabajador al nivel de poder del empleador, este poder dado de su posición económica, de su jerarquía, de su control, de esa altura natural del empleador, requiere de la ley para que el trabajador pueda equilibrarlo al menos en estatura, ¿sí? Este principio protector tiene 3 reglas. Pónganle atención a estas 3 reglas. Finalizar esta clase, jóvenes, les voy a subir un taller. Pónganle atención a estas 3 reglas. Indubio pro operario. En caso de dudas sobre la interpretación de una norma laboral, se va a optar por la interpretación más favorable. Ahí no hay mucho que explicar. No hay forma de que no se comprenda que si una norma es dudosa, la interpretación que se ha de dar es la que favorezca al trabajador. La regla 2 dice que la norma más favorable, parecida a la anterior, más no la misma. En esta sí, la norma es clara, pero hay dos aplicables al mismo caso. En la anterior había una, o tal vez, pero dudosa, de dudosa aplicación. Se le daba una interpretación favorable en la indubio pro operario. Sin embargo, en la norma más favorable es cuando hay 2 o incluso más reglas laborales aplicables para un caso concreto. Se ha de aplicar la norma más favorable. La regla 3 es aquella que nos menciona la condición más beneficiosa. Aunque el trabajador no tenga establecida en la ley una condición que ya él por la sola relación de trabajo disfruta, el trabajador, no está obligado a renunciar a ella. Podrá mantener tal condición de beneficio. Pasamos al segundo de los principios, el principio de irrenunciabilidad de derecho. ¿Qué es eso? Este principio nos dice que no se podrá renunciar a derechos que las leyes otorguen, ¿sí? No se puede renunciar. Miren, no, pero es que nosotros firmamos de mutuo acuerdo. No, lo que pasa es que el trabajador firmó. Lo que pasa es que tengo 7 testigos y todos... No, por más documento que exista, por más acuerdo que se dé, si ese acuerdo le da al trabajador una renuncia de un derecho, este
documento, este acuerdo, como le quieran llamar, es totalmente nulo. ¿Por qué? Esta premisa va a basarse en que la relación de trabajo va a encontrarse siempre una mayor vulnerabilidad en el trabajador. El trabajador siempre estará, miren la imagen abajo. No sabemos, ese trabajador tal vez allí ha incurrido en una falta, no sabemos si este trabajador, incluso una causal de despido, ¿por qué no? Ante esa circunstancia, ¿qué corresponde? Un despido, pero un despido de acuerdo a la forma, una carta de despido, estableciendo la causa, con pruebas. No, siempre debemos aconsejar a nuestros clientes trabajadores que siempre en esa condición de desventaja, aunque la tengan, no van a poder renunciar a sus derechos, ¿sí? Siempre han de seguir pues el camino que la ley establezca para la finalización de una relación de trabajo, por ejemplo. Bien, característica de este principio de irrenunciabilidad, la imperatividad. Nos dice la imperatividad que las normas que consagran los derechos irrenunciables son de orden público. Por ende, ningún acuerdo entre partes podrá irse contra esta norma. En orden de jerarquía, eso es imperatividad. ¿Cuál está primero? Las de orden público sobre aquellos acuerdos interpartes. Segunda característica del principio de irrenunciabilidad, la característica de que este principio es absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que es nula. Cualquier renuncia a derecho es nula. No va a tener ningún efecto jurídico. Por ende, tendrá entonces todas las consecuencias jurídicas que tenía la situación que se quiso resolver. Las tendrá como un despido injustificado, por ejemplo. Bien, también tenemos la característica general. Esta nos dice pues, que este principio se aplica a todos los derechos. No hay cual sí, cual no. Se aplica a todos los derechos irrenunciables. Pasemos al tercero de los principios, el principio de la continuidad de la relación laboral. La relación laboral se presume de carácter indefinido. El trabajo es la fuente de ingreso para los trabajadores. Busca proteger contra el despido injustificado. Posibilita los accesos a crédito y bienes. Queridos jóvenes, la clase trabajadora para poder adquirir bienes necesita tener un crédito bancario. El crédito bancario requiere estabilidad laboral y es lo que el trabajo busca, ¿sí? Esa seguridad social, esa vida decorosa, esa satisfacción de necesidades. ¿Cuáles necesidades? Afectivas, el matrimonio, necesidades de techo, casa, transporte, tecnología, esparcimiento, etc. Cualquier necesidad que el ser humano tenga requiere un dinero, requiere bienes que a su vez va a poder adquirir a través de un crédito. Sin embargo, este crédito no podrá ser real si no tiene una relación laboral continua o permanente. Pasemos al cuarto y último de los principios que vamos a profundizar, el principio de la primacía de la realidad. En caso de, ¿qué es esto? En caso de discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que se plasma en documentos o acuerdos formales, ¿cuál prevalece? Lo que acontece en la realidad. Así de claro está. Lo acontecido, lo fáctico sobre lo jurídico. ¿Sí? Ejemplo. ¿Cómo es eso? Ejemplo. Para determinar un estatus laboral. Si un trabajador realiza funciones y responsabilidades de un cargo, pero su contrato lo establece que sus funciones o su cargo es otro, ¿no? Va a prevalecer aquellas funciones, aquellas responsabilidades, aquel cargo va a prevalecer sobre el contrato. Por supuesto que el cargo está acompañado de ciertos derechos, salario, bonificaciones, primas, cuotas, comisiones, etc. Todos los derechos que correspondan a ese cargo que realmente ejerce está sobre un contrato, aunque establezca otra
o que establece otras funciones. Ahí vemos una imagen muy ilustrativa en donde un contrato queda roto, queda obsoleto ante la primacía de la realidad de las relaciones laborales. Bien, hemos terminado ya con los principios. Recuerden, deben repasar los principios. Es fundamental que manejen esta información. Para ello les he subido un taller ya. Mientras les hablaba estaba subiéndole a plataforma un taller, el cual inmediatamente terminemos acá deberán realizarlo y subirlo. En cuanto a las instituciones jurisdiccionales en orden descendente, vemos que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Casación Laboral, bajando o descendiendo, tenemos los Tribunales Superiores de Trabajo y los Juzgados Seccionales de Trabajo, es la parte inicial de los procesos laborales en la esfera judicial. Tenemos en la esfera administrativa, también con competencia judicial, también ventilan procesos laborales judiciales el Ministerio de Trabajo como instancia superior a las juntas de conciliación. Sabrán en el código cuáles en cada una de estas instituciones jurisdiccionales, cuáles procesos han de ser competencia de ellos. Bien, para terminar quiero invitarles nuevamente a que ojen, lean, repasen, vuelvan a leer el Código de Trabajo de Panamá en la versión online que les he colgado en plataforma. Este código, como ya les dije, aunque fue creado por el decreto de gabinete 252 en diciembre del 71, entra en vigencia en el 72. No quiero que haya confusión de si el código es del 71 que si es del 72. Vigencia 72 lo creó un decreto del 71, punto. Este código va a abarcar 5 libros, voy a mencionárselos solamente de manera rápida. El libro primero, las relaciones individuales. El libro segundo, riesgos profesionales. El tercero se refiere a las relaciones colectivas. Las normas procesales las van a ver en el libro cuarto. Y para finalizar entonces las disposiciones que están en el libro quinto. Sí. Dicho lo anterior, no me queda más que decirles o pedirles que estén atentos. Hoy es martes, el día jueves estaremos en el transcurso de la tarde a través del grupo del WhatsApp decidiendo a qué hora específica de la noche del día viernes vamos a aplicar la prueba parcial, ¿sí? Será sencilla, no se preocupen, a través de un formulario de la plataforma van a ser evaluados de manera automática y de manera directa. Solo debemos establecer el momento o la hora específica, el día viernes. Mañana nos ponemos en esa comunicación, más tardar el jueves. Dicho esto, queridos jóvenes, agradecerles por su atención, pedirles puntualidad para la siguiente clase y desearles muchos éxitos y pedirles que se cuiden. Hasta luego.